Querido amigo, soy Lao Lei. Hoy continúo a hablar sobre la historia de China mediante su lenguaje escrito. En el último vídeo yo hablé sobre la primera dinastía de China, la dinastía Xia. Hoy yo voy a hablar sobre la segunda dinastía de China, la dinastía... Un momento, yo voy a hablar sobre el lenguaje escrito de segunda dinastía. ¿Por qué hoy yo no hablo segunda dinastía de China? Yo hablo su lenguaje escrito. Porque el lenguaje escrito de segunda dinastía de China es el primer lenguaje escrito maduro de China. Además, su descubrimiento también es muy legendario. Entonces yo preparé un episodio independiente sobre su descubrimiento. Entonces ahora comenzamos nuestro programa de hoy. Hasta hoy, los arqueólogos todavía no descubrieron primera dinastía de China, dinastía Xia, tenía lenguaje escrito maduro. Pero en el mediado de segunda dinastía de China, dinastía Shang, de repente apareció un tipo de lenguaje escrito. Su nombre oficial se llama la escritura de jueces oraculares. Es un lenguaje escrito, escribe sobre caparazón de tortuga y omóplato de toro. Entonces también llamamos este tipo de lenguaje escrito la escritura de caparazón de tortuga y hueso. Este lenguaje escrito es tanto maduro. Los arqueólogos en total hoy descubrieron más de 150.000 piezas de caparazón de tortuga y omóplato de toro que tienen lenguaje escrito. Los arqueólogos en total descubrieron más de 5.000 diferentes caracteres. Pero el uso de la escritura de caparazón de tortuga y hueso es muy diferente que el lenguaje escrito de hoy. No es para escribir carta, novela, tampoco para escribir email y blog. El uso principal de este lenguaje escrito es para pedir adivinación. Porque durante la dinastía Shang, los reyes y los aristócratas eran muy supersticiosos. Antes de hacer cualquier actividad, ellos necesitan adivino, pedir adivinación para ellos. Por ejemplo, antes de viaje necesita pedir adivinación. Antes de casamiento necesita pedir adivinación. Hasta mata una gallina para comer necesita pedir adivinación. Claro, asunto más importante como la construcción de casa necesita pedir adivinación. Casi cualquier aspecto de la vida necesita pedir adivinación. Por eso, durante la dinastía Shang tenía muchos adivinos. Pero ¿cómo pedir adivinación? Cuando está pidiendo adivinación, adivino necesita quemar caparazón de tortuga y omóplato de toro para que ellos se crean muchas grietas sobre la superficie. Los adivinos van a predecir la actividad va a ser ominoso o auspicioso según cantidad, largo o ancho de grietas. Finalmente escribe resultado de adivinación sobre caparazón de tortuga y omóplato de toro. Entonces los arqueólogos podían encontrar gran cantidad de caparazón de tortuga y huesos con caracteres en ruina de dinastía Shang. Pero después la dinastía Shang fue derrubado. El capital de la dinastía Shang se convirtió en una ruina. Los reyes y aristócratas posteriores raramente pidieron adivinación con caparazón de tortuga o con omóplato de toro. Poco a poco, la gente olvidaron que durante la antigüedad tiene un tipo de lenguaje escrito, escribe sobre caparazón de tortuga o omóplato de toro. Entonces, en los siguientes 3.000 años, los chinos antiguos ya no conocían que durante el siglo XV a.C. hasta XI a.C. existía en China un tipo de lenguaje escrito. Se escribe sobre caparazón de tortuga y hueso de toro.
Los chinos antiguos siempre creían que la escritura de bronce de la dinastía Zhou Oeste, la tercera dinastía de China, comienza del siglo XI a.C. hasta siglo VIII a.C. Es el primer lenguaje escrito de China. Hasta fin del siglo XIX, la enfermedad de un ministro de la dinastía Qing finalmente provocó el redescubrimiento de la escritura de caparazón de tortuga y hueso. Por fin del siglo XIX, ya es el último momento de la última dinastía de China, la dinastía Qing. Porque solamente 12 años después, esta dinastía será derrubada por la revolución. Desde entonces, China se convirtió en una república. Entonces, la dinastía Qing de ese momento parece un barco, tiene mucho agujero, podía fundirse en cualquier momento. La mala suerte de la dinastía Qing comenzó en el año 1840, porque en este año la dinastía Qing tuvo una guerra contra el Imperio Británico. Dinastía Qing es una dinastía de Edad Media conservadora. Claro, fue derrotado por el país moderno, Imperio Británico. Dinastía Qing no solamente compensó mucho dinero como perdió la guerra, también concedió Hong Kong como colonia de británico. En los siguientes 60 años, la suerte de la dinastía Qing no mejoró nada, porque dinastía Qing tuvo guerras con otros varios poderes, por ejemplo, Imperio Británico, Francia, Japón, Rusia, pero todas las guerras, dinastía Qing sufrió fracaso terrible. Cada vez terminó la guerra, dinastía Qing tuvo que firmar un tratado definitivos, compensó mucho dinero a los poderes occidentales y a veces también necesita conceder territorio. Pero invasión extranjeros no es el problema más serio de la dinastía Qing. El golpe mortal para la dinastía Qing es rebelión interna. En el año 1852, en la provincia más sur de China, la provincia Guangxi, un estudiante se llama Hong Xiuquan. Después fracasó muchas veces para examen para funcionarios. Quedó muy descontento contra la dinastía Qing. Incluso aprovechó el cristianismo, lanzó una rebelión. Esta rebelión fue llamado como el Reino Celestial de la Paz. Es la rebelión más grande del mundo. Más de 1 millón de campesinos participaron en esta rebelión. Esta rebelión finalmente estragó todo China, causa gran daño para este país. Esta rebelión demora más de 14 años, según estimación. Más de 50 millones de personas murieron en esta rebelión. Tristemente, antes esta rebelión fue reprimido. Noroeste de China ocurrió otra rebelión también muy grave. Los musulmanes viven en noroeste de China, querían establecer un país musulmán. Y entonces lanzó la guerra contra la dinastía Qing. Aunque la dinastía Qing cuesta mucho, finalmente consiguió reprimir esta rebelión. Pero esta rebelión causa 20 millones de personas muerte. Después de estas dos rebeliones, dinastía Qing como una persona muy débil, su pulmón solo queda último aire. Entonces, el derrumbe de esta dinastía solamente es cuestión de tiempo. Además, esta dos rebelión causa otra consecuencia más seria. La mujer más notoria de China, madre del emperador Tongzhi, emperatriz Cixi, se hizo verdad gobernante de China. Emperatriz Cixi era muy conservador. Él reprimió intentos de reforma de su sobrino, emperador Guangxu.
causa la dinastía Qing perdió la última oportunidad de evitar el derrumbe. Podemos decir, desde 1840 hasta 1899, la dinastía Qing siempre estaba en la situación turbulenta. Pero el año 1899 es el año pacífico, porque este año no tenía invasión extranjera, tampoco tenía rebelión interna. En este año, un ministro dentro de la ciudad de Beijing cayó enfermo. Este ministro equivale viceministro del Departamento de Educación del país moderno de hoy. Su nombre se llama Wang Yirong. Él sufrió malaria. Y entonces él pidió a su servidor a farmacia para buscar medicina. Por fin del siglo XIX, tableta occidental todavía no entró a China. Las farmacias solamente venden las medicinas naturales. Normalmente son plantas y animales secos. Esta medicina no puede comer directamente. Necesita cocinar con agua hirviente, luego bebe caldo. El caldo es verdadera medicina para curar. Entonces, este servidor compró mucha medicina natural. Antes de este servidor colocar las medicinas naturales dentro de agua hirviente, por razón desconocida, señor Wang Yirong entró a la cocina. Después de entrar a la cocina, Wang Yirong se notó indistintamente sobre caparazón de tortuga entre las medicinas naturales varios símbolos. Y entonces él cogió una caparazón de tortuga, mira con mucha atención. Finalmente encontró claramente los símbolos sobre caparazón de tortuga. Él no es persona normal. Él es persona que tenía mucho conocimiento. Aunque él no conocía ninguno de los símbolos, pero como una persona tenía mucho conocimiento, él inmediatamente encontró que estos símbolos es un tipo de lenguaje escrito antiguo. Este lenguaje escrito después de enterrarse debajo de la tierra más de 3.000 años, apareció otra vez delante de ojos de personas. Y en ese momento, el señor Wang Yirong ya no cuida mucho su enfermedad. Él pidió a su servidor, va a farmacia inmediatamente con él. Después de llegar a la farmacia, él pidió dueño de farmacia, vendió todos los caparazones de tortuga con carteles para él. En los siguientes varios meses, señor Wang continuamente comprar mucho caparazón tortuga con carteles. En total, consiguió más de 5.000 caparazón de tortuga con carteles. Señor Wang valorizó mucho este caparazón de tortuga. Él invitó de vez en cuando sus amigos vienen a su casa para apreciar y estudiar este caparazón de tortuga con carteles. Todos ellos pensaron que estos símbolos era lenguaje escrito antiguo, pero es una lástima. Ninguno de ellos conocía este lenguaje escrito. Hasta no sabía a qué dinastía este lenguaje escrito pertenece. Y en los siguientes años, señor Wang Yirong dedicó mucho a estudiar este lenguaje escrito sobre caparazón de tortuga. Pero antes de conseguir éxito, un desastre otra vez llegó la dinastía que él ofreció su servicio. Este desastre es famoso rebelión de boxeadores más invasión de 8 poderes occidentales. En el año 1900, en norte de China ocurrió otra vez una rebelión de campesinos. Normalmente, dinastía Qing necesita mandar ejército para reprimir esta rebelión. Pero durante ese momento, el verdadero líder supremo de China, emperatriz Cixi, quería aprovechar los rebeldes, presionar los poderes occidentales, porque los poderes occidentales desearon emperatriz Cixi devolvió su poder al emperador Guangxu. Después fracasó de reforma, Guangxu fue encarcelado.
por Emperatriz Cixi en casa. Entonces, Emperatriz Cixi permitió secretamente los rebeldes atacar la zona empajada en Beijing. Actividad de Emperatriz Cixi influenció los poderes occidentales. En total, 8 países decidieron a mandar ejército para invadir a China. En ese momento, Emperatriz Cixi tomó otra decisión muy imprudente y tonta. Él decidió declarar la guerra contra los poderes occidentales. En realidad, durante ese momento, solamente 8 países mandaron ejército para atacar a China. Ellos son Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, Japón, los Estados Unidos, Italia y Austria. Pero ocurrió un asunto, no sabemos, vamos a reír o vamos a llorar. Emperatriz Cixi declaró la guerra contra 11 países. 3 países no mandó ejército para atacar a China. Bélgica, España y Holanda también recibió carta de declaración de guerra. Después de 1840, la dinastía Qing tuvo varias guerras contra los países occidentales, pero fracasó todo, porque comparado con los países europeos hasta Japón, dinastía Qing era muy atrasado. Hasta tuvo guerra con uno solo país occidental. Dinastía Qing sufrió fracaso. Ahora 8 países mandaron ejército para atacar a dinastía Qing. No hace falta adivinar el resultado. Seguramente dinastía Qing sufrió otro fracaso. Solamente varios días después, ejércitos occidentales derrotaron rebeldes boxeadores y ejércitos de la dinastía Qing juntos, que tiene número de ejército casi 10 veces mayor. Luego, en velocidad muy rápido, los poderes occidentales ocupó capital de la dinastía Qing, Beijing. Cuando ejércitos extranjeros entraron en la ciudad de Beijing, Emperatriz Cixi todavía no lo sabía. Hasta un eunuco la avisó. Los ejércitos extranjeros solamente quedan varios pasos de la ciudad prohibida. Emperatriz Cixi escapó en pánico juntos con los ministros importantes, juntos con el emperador, fuera de la ciudad de Beijing. Ahora Emperatriz Cixi, emperador, y los ministros más importantes ya escaparon capital, pero todavía tiene muchos ministros de nivel medio. Estaba resistiendo y estaba luchando contra ejércitos extranjeros. Entre ellos se encuentra viceministro del Departamento de Educación, descubridor de la escrita de Caparazón de Tortuga y Hueso, señor Wang Yidong. Claro, su resistencia es inútil porque el ejército de la dinastía Qing era demasiado débil. Al mismo tiempo, el ejército extranjero era demasiado poderoso. La guerra duró hasta la noche. El ejército del señor Wang, algunos murieron, algunos escaparon. En realidad, él podía escapar, pero él hizo una actividad. Los occidentales no podían entender, pero los orientales lo elogiaron mucho. Después fracasó la guerra. Él regresó a su casa. Cometió el suicidio juntos con su esposa, con su nuera. Ellos se arrojaron ellos mismos dentro de un pozo, porque ministros como el señor Wang Yidong desde niño tuvo educación de confucismo. Una idea de confucismo es: ministros deben que ser fiel a su emperador hasta murió para el emperador. Él utilizó su actividad para cumplir su educación de confucismo. Pero irónicamente, un año después de firmar otro contrato descriptivo, compensó mucho dinero para los países occidentales. La paz regresó otra vez a la dinastía Qing. Emperatriz Cixi y emperador
regresaron otra vez a la ciudad prohibida. Continuó su vida lujosa. Pero los hijos del señor Wang Yirong cayeron en pobreza, porque mayor ingreso de esta familia desapareció, porque Wang Yirong ya murió. Además, para preparar el funeral del señor Wang Yirong, hijos de Wang Yirong pidieron mucho dinero de su amigo para poder pagar las deudas. Hijo del señor Wang Yirong vendió los caparazones de tortuga con carteles a otro amigo, señor Liu Ge. Suertemente, Liu Ge era un novelista. También es una persona que tenía mucho conocimiento. Él conocía el valor de este caparazón de tortuga. Después Liu Ge recibió este caparazón de tortuga. Él hizo una contribución muy grande para el estudio de la escrita de caparazón de tortuga y hueso. Él consiguió imagen de caparazón de tortuga con las escrituras por frotar caparazón con tinta. Así consiguió varios 100 imágenes de caparazón de tortuga con caracteres. Luego los recopiló en un libro. Finalmente publicó un libro sobre imagen de caparazón de tortuga con las escrituras. Después este libro se publicó, más gente comenzaron a prestar atención a este lenguaje escrito extraño. Más gente comenzaron a conocer. Durante la antigüedad, China tiene un tipo de lenguaje escrito. Se escribe sobre caparazón de tortuga y omoplato de toro. Y entonces más gente comenzaron a dedicar a estudiar este lenguaje escrito. Finalmente creó una ciencia, se llama la ciencia de oráculo. Desde formación de ciencia de oráculo hasta hoy, ya más de 100 años. Dentro de estos 100 años, tiene varios intelectuales, hizo gran contribución para el estudio de este lenguaje escrito. Primero es el novelista Liu Ge. Según su estimación, este lenguaje escrito es muy posible perderse la segunda dinastía de China, la dinastía Shang. Las excavaciones arqueólogos en los siguientes varias décadas confirmó su estimación es correcta. Es verdad, la escrita de caparazón de tortuga y hueso pertenece a la dinastía Shang. Otro intelectual contribuyó mucho al estudio de este lenguaje escrito. Se llama Wang Guowei. Él consiguió descifrar el nombre de los reyes de la dinastía Shang sobre caparazón de tortuga y hueso. Este es un descubrimiento muy importante porque durante el siglo II a.C., el historiador más importante de la historia de China, Sima Qian, registró una lista de los reyes de la dinastía Shang en su libro más importante, Registro de la Historia. Sima Qian vivía durante el siglo II a.C. Más de 800 años antes de su nacimiento. La dinastía Shang ya fue derrumbado. Entonces muchos historiadores modernos pensaron que la lista de reyes de su libro no es correcta. Pero el señor Wang Guowei, mediante descifrar las escrituras de caparazón de tortuga y huesos, finalmente confirmó que el registro de Sima Qian era fundamentalmente correcto. En el año 1912, un intelectual se llama Luo Zhenyu consiguió otro descubrimiento muy importante en el estudio de este lenguaje escrito. A principios del siglo XX, tenía gran cantidad de caparazón de tortuga y huesos que tiene símbolos, se vende en las tiendas de antigüedades. Los comerciantes de antigüedades, para monopolizar este negocio, siempre guardaron origen de la caparazón de tortuga y hueso como un secreto. Señor Luo Zhenyu finalmente consiguió saber todos los caparazones de tortuga y hueso que tiene caracteres
en el mercado proviene de uno solo lugar, suburbio de la ciudad Anyang, que se encuentra en la provincia Henan. Varios años después de su descubrimiento, Luo Zhenyu finalmente hizo un viaje a suburbio de la ciudad Anyang. Pero cuando él llegó suburbio Anyang, la situación caótica lo asustó muchísimo. La liberación de origen de caparazón de tortuga y hueso no es una noticia buena para ellos. En realidad causó gran desastre para los caparazones de tortuga y huesos que se enterraron debajo de la tierra más de 3.000 años, porque los ladrones por toda parte de China llegaron a estos pueblos. Ellos excavaron por toda parte de esta ciudad para conseguir caparazón tortuga y hueso que tiene carreteras. Corazón del señor Luo Zhenyu está llorando. Entonces él pidió al gobierno local inmediatamente mandar policía proteger las antigüedades. Pero ese momento es un periodo más caótico de China. En el año 1912, la última dinastía imperial de China, dinastía Qing, fue derrubada. China solamente pasó varios años de situación estable. Después murió el segundo presidente de la República de China, Yuan Shikai. China entró un periodo muy caótico, se llama periodo de caudillos. Los gobernadores no escucharon las palabras del gobierno central. Ellos trataron de ampliar su territorio y población, y entonces ocurrían muchas guerras entre los caudillos. La gente de ese momento estaba sufriendo gran agonías. Los gobiernos locales de ese momento dedicaron mayoritariamente su atención para comprar armas más avanzadas, ampliar el número de su ejército. No tenía ningún interés para proteger las antigüedades. Y entonces lo que el señor Luo Zhenyu puede hacer es solamente ver los ladrones robaron los caparazones de tortuga y huesos fuera de esa ciudad. Luego se vende al lugar desconocido. 10 años después, en el año 1927, la situación finalmente mejoró. Un partido se llama Kuomintang o Partido Nacionalista, liderado por un jefe, su nombre se llama Chiang Kai-shek. Finalmente derrubó todos otros caudillos y estableció su capital en la ciudad de Nanjing, que se encuentra a 300 kilómetros oeste de Shanghai. China se unificó otra vez. Normalmente llamamos a este gobierno el gobierno de la República de China. Solamente en ese momento, el gobierno finalmente tenía capacidad de proteger las antigüedades. Entonces, en el año siguiente, en el año 1928, el gobierno de la República de China mandó primer grupo de arqueólogos para la ciudad Anyang. Y entonces, excavación arqueológica sobre la ciudad Anyang formalmente comenzó. Y en los siguientes 90 años, los arqueólogos descubrieron una ruina, después otras en suburbio de Anyang. Finalmente descubrieron una ciudad enterrada debajo de la tierra más de 3.000 años. Porque este lugar durante la dinastía Shang fue llamado Yin, por eso esta ruina fue llamado como ruina Yin. Y en el 2006, UNESCO escogió ruina Yin como Patrimonio Cultural Mundial. El descubrimiento de ruina Yin no solamente confirmó que la segunda dinastía de China, dinastía Shang, poderoso y avanzado, también descubrió el lado oscuro de la dinastía Shang, nunca registró en el libro histórico. Entonces nuestro amigo puede prestar atención a mi siguiente video. La dinastía Shang, una dinastía civilizada, también bárbara. Nos vemos en el próximo video.